Y ahora sí, es momento de convocar a uno de los disertantes que más expectativa ha generado en esta jornada. Recibimos a Santiago Bulat, quien brindará la charla Desafíos y Perspectivas Económicas. Santiago Bulat es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Finanzas Corporativas de la Universidad del SEMA, magíster en Desarrollo Económico de la Universidad de Sussex, UK, es socio de la consultora INVEC y economista jefe del grupo IDEA, ganador del premio ADEVA 2020 por la creación de una plataforma de inclusión financiera. También es columnista económico de La Nación. Un fuerte aplauso para él, por favor. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, ahí estamos. Bueno, gracias Ale por la convocatoria, a todos por acercarse obviamente, tremenda convocatoria, felicitaciones, ojalá sea el primero de muchos eventos. Y qué mejor que arrancar con economía, ¿no? Un evento así, va a haber muchas charlas divertidas, pero bueno, tienen que escuchar esta, no hay mucha historia. Bueno, la idea ahí hasta que se vaya poniendo la presentación es justamente hablar de economía. Vamos a ir por tres caminos distintos. El primero va a ser entender un poco el panorama internacional y el impacto que eso tiene, ya voy a ir a mostrar esto, el impacto que está teniendo no solamente en la Argentina, sino en los mercados emergentes en general. Después vamos a hablar un poquito del programa económico, qué está pasando en el gobierno, qué está pasando con el programa fiscal, de actividad económica, de inflación. Y después, lo real. ¿Dónde están los sectores? ¿Dónde está Mendoza en particular? ¿Cuáles son los sectores ganadores? ¿Cuáles son los perdedores? ¿Y qué perspectivas hay hacia adelante? Si alguno quiere saber el valor del dólar, al final. Bueno, vamos a la primera parte, contexto internacional. Algo que me parece importante decir es que a medida que Argentina empieza a estar más sumida en el mundo, baja de aranceles, economía más abierta, riesgo país más bajo, todo eso hace que cuando hay vaivenes en el mundo, nosotros estemos un poquito más expuestos de lo que estábamos antes. ¿Bien? Y eso es importante, por eso me gusta arrancar con el tema internacional, porque nos permite de alguna manera entender si lo que pasa afuera nos afecta positivamente, negativamente o cómo. Voy a arrancar por lo primero. Acá está lleno de números, pero me interesa que se centren en el gráfico. Nosotros siempre nos estamos preguntando, che, el dólar va para arriba, el dólar va para abajo, vale 1.400, está caro, está barato, siempre lo vemos contra el peso, pero el dólar se mueve contra otras monedas del mundo. El dólar en realidad a veces está más caro o está más barato respecto del yuan, del yen, del euro y demás. Y este muestra lo siguiente, desde que ganó Trump, el dólar está prácticamente 15% más barato, 12% más abajo de lo que estaba en su momento. Es decir, que estamos con un dólar en términos generales más debilitado de lo que estaba hace más de un año y pico. ¿Bien? Eso de alguna manera nos da a entender, nos permite comprender lo que está pasando con las monedas, no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica en general. Cuando yo veo qué pasó desde 2025, desde octubre de 2025 hasta ahora, vemos que todas las monedas de la región se están apreciando. Se aprecia Brasil, se aprecia Chile, se aprecia Colombia, México también aparece igual, Argentina está pasándole algo parecido. ¿Bien? Entonces, un punto que me parece bastante central es que cuando hablamos del dólar o del valor del dólar, no, lo que tenemos que entender es un poco, primero veamos la película de afuera. Esto también va atado de la mano de que si bien hay apreciación de otras monedas, fíjense Brasil, el año pasado Brasil estaba un real contra el dólar a 6.30, hoy estamos hablando de un real que está por debajo de 5, lo cual hace una apreciación bastante fuerte, hace que Brasil se encarezca de alguna manera. Y fíjense ahora en el riesgo país, pasa algo similar. Vemos dos líneas acá, cómo se fue moviendo el riesgo país de Latinoamérica y cómo se fue moviendo el riesgo país de Argentina. Si se fijan, la dinámica es bastante parecida en términos generales. En algún momento Argentina aceleró el riesgo, sobre todo en febrero, antes que lo que hizo la región, pero después corrigió también un poquito más rápido. Hoy el punto es que tenemos un gap, una diferencia entre lo que la región tiene de riesgo país, cerca de 250 puntos, y lo que tiene Argentina, que es más cerca de 500 puntos. Ayer cerró un poquito por debajo de este número. Pero en términos generales, lo que estamos viendo es que Argentina está de alguna manera acompañando un proceso que desde el exterior tuvimos una primera preocupación, que es, che,
Si empieza a haber lío entre Irán, Estados Unidos, China, Taiwán, Rusia, Ucrania, las guerras mundiales no arrancaron de un día para el otro, se fueron generando así. Eso genera tensión. Esa tensión en general hace que los fondos de inversión que están metidos y que ponen su plata a trabajar en países más riesgosos, digan, yo mejor salgo del riesgo, me voy a países un poquito más seguros, controlados, que yo ya sé lo que pasa, que tienen un historial determinado. Pero contradictoriamente, alguno hubiera esperado, que eso se llama risk off, el mundo siguió el risk on. Y fueron sobre todo a países emergentes. Y a países emergentes con una característica en particular. ¿Cuál es la única región del mundo que aumentó sus niveles de paz en todo el planeta? Latinoamérica. Latinoamérica hoy corre con una ventaja diferente respecto de lo que está pasando en el mundo, que es, hoy somos un lugar pacífico para un mundo que cada vez tiene más tensión. Y eso empieza a ser valorado por los fondos de inversión de afuera, por donde corren los flujos de capitales. ¿Y qué pasó entonces contradictoriamente a lo que uno hubiera esperado? Esta guerra que nos debería haber dado el riesgo país a niveles mucho más altos, hizo que los flujos, incluso de capitales, continuaran viniendo a Latinoamérica y el riesgo país de la región se siguió apreciando. Tercer punto en esto tiene que ver con las commodities. Acá puse uno de ellos, que es básicamente el petróleo, y ahora les voy a mostrar otro más, pero fíjense cómo, desde que empezó el año, Argentina está teniendo buenas noticias en todo lo que son los complejos exportadores. Y obviamente acá también entra el precio del dólar. No es lo mismo pensar si el dólar está barato o está caro, si la soja está en $600 o está en $200. Va a haber mucha más entrada de dólares con una soja 600, con un trigo mucho más alto, con el oro más alto, con el petróleo más alto. Fíjense la balanza argentina energética. La balanza de energía, o sea, en las exportaciones en particular habían llegado a ser 2.600 millones de dólares. Este año, con las proyecciones que teníamos, ni bien arrancó el año, un petróleo a 60 y monedas, estábamos recién igualando a lo que produjimos en el año 2006. Con esta expectativa y con un petróleo en torno a 100, Argentina suma 5.500 millones de dólares más que le ingresan. ¿Bien? Obviamente empresas privadas, pero digo, es un estado de flujos el valor del dólar. La soja está 17% arriba, el trigo está 22% arriba, el maíz está 7% arriba, el petróleo 65%, el oro 8% arriba. Todas cosas que Argentina exporta. Fíjense, cuando lo vemos en perspectiva, no son espectaculares, pero saliste de la peor zona de valores. El trigo está bastante arriba, el maíz te pasa un poco lo mismo y la soja, que en su momento había estado más cercana a 300 y monedas, hoy estamos hablando de 440. Bien, una película bastante distinta por el escenario de los commodities. De hecho, esto es uno de los puntos que cuando uno ve las proyecciones de crecimiento a nivel global, está mucho más complicado todo lo que es Medio Oriente, digamos, lo que es los países netamente exportadores de todos estos commodities que están de alguna manera mejorando sus precios. Bien, esto como punto número 1. ¿Se entendió algo o arranco de nuevo? Vámonos. Programa macroeconómico. Ahora vamos a meternos bien de lleno en Argentina. Yo definiría esto que estamos viviendo como una especie de trilema. Un trilema que el gobierno nos dice, che, la inflación va a ser, en breve va a ser 0, algo, porque la inflación la voy a matar. La actividad económica no va a parar de crecer, voy a crecer 5%, y además voy a acumular un montón de reservas. Bueno, ponerse estos objetivos todos juntos al mismo tiempo es difícil. Todo de manera espectacular, crecer 5, que la inflación sea 0 y que las reservas se acumulen un montón, difícil. Porque, bueno, probablemente si empezás a acumular reservas, no tenés todavía apertura en el mercado, vas a tener que meter una acumulación de reservas que vas a tener que acelerarla, la venís acelerando en el último tiempo. Probablemente en algún momento del año tendamos a ir a un tipo de cambio un poco más alto del que estamos viendo hoy. Van a ver que nada es disruptivo, pero muy probablemente ya esta zona de 1400 empecemos a salir. Ahora, esto obviamente tiene algunos factores positivos para muchas actividades que hasta el momento están con costos en dólares bastante altos. Entonces dicen, bueno, probablemente un tipo de cambio más alto pueda, por ejemplo, para el sector de la construcción, aminorar algunos de los precios. Ahora nos vamos a meter en algún momento
directo en los precios de la construcción, así que no me voy a detener demasiado. Pero un tipo de cambio un poco más alto me puede generar mayor impacto en la inflación, y la inflación sabemos que generalmente se usa la tasa de interés para bajarlo, y la tasa de interés para bajarlo alguna que otra vez tiene una complicación para la actividad económica, porque el crédito se ralentiza. Entonces, los objetivos están un poco cruzados. Probablemente nosotros vemos ahí una llave importante, que es el riesgo país tiene que seguir bajando. Si el riesgo país sigue bajando, lo más probable es que vos puedas comprar reservas, pero quedártelas en el Banco Central, porque no tenés que hacer compro reservas y salgo a pagar deuda, compro y salgo a pagar, sino que compro y me las quedo. Compro y me las quedo. ¿Por qué? Porque salgo a pagar con el mercado que nuevamente se abrió. Por eso es lo que probablemente el gobierno venía buscando en el último tiempo, no consiguió que el riesgo país baje a la velocidad que ellos hubieran esperado. Entonces, de alguna manera, todavía Argentina no sale al mercado internacional de deuda, pero van a ver que le están empezando a buscar la vuelta para conseguir los dólares que tenemos que pagar en este año y el año que viene. ¿Bien? Vamos a ir uno por uno de estos puntos. Hay un factor que es central en esto. Cuando uno dice en qué se basa el programa económico de la Argentina, lo principal es esto. Esas barritas que veíamos grises ahí, que me mostraban un déficit del gobierno nacional, rápidamente se posicionó en un superávit fiscal. De déficit pasamos a superávit. ¿Cómo se hizo eso? Esos son los ingresos nacionales y estos son los gastos. Principalmente se ajustó con esa línea naranja que están viendo ahí, los gastos que estaban siempre por encima de los ingresos pasaron por debajo de los ingresos. Es decir, un ajuste fiscal muy fuerte que ahora lo voy a mostrar en números. Pero estamos viendo una complicación. ¿Qué vende la línea verde en los últimos meses? La línea verde cayendo es la recaudación que no para de caer. Entonces, cuando uno se pregunta, che, ¿y cuánto espacio fiscal queda? Y fíjense que estas partidas en algún momento son bastante más altas, ahora empiezan a ser un poco más bajas. Ya el espacio fiscal, que está muy holgado, ya no lo está tanto. ¿Cuántos impuestos van a poder seguir bajando? Está difícil. ¿Dónde se ajustó? Prestaciones sociales inicialmente, es decir, lo que tiene que ver con jubilaciones, cerca de un 3%, y tiene una importancia muy fuerte porque gran parte del gasto está asignado en jubilaciones. Otros programas económicos, Progresar, Argentina Trabaja y demás, fueron eliminados, compensados con la UH, aumento de la asignación universal por hijo. Los subsidios económicos se cortaron, principalmente el tratado de Zamba, energía, transporte, agua y demás. Todo eso se está cortando, incluso ahora en este momento, transporte. Gastos de funcionamiento, todo lo que es la pública, se congelaron salarios y además se despidió gente del sector público nacional. Y después diría, las transferencias a las provincias discrecionales se cortaron, y acá los gastos de capital, bien, no se hace una ruta. Lo sabrán. Bueno, en ese sentido, el gobierno está esperando que la obra pública sea reemplazada de alguna manera por obra privada. Pero el ministro me puede corregir acá. Gran parte de las rutas nacionales, adivinen en qué, el sector privado. No. En algún momento, el sector público va a tener que buscarle la vuelta para poder. Algunas cosas están alineándose con las provincias para poder terminar algunos tramos. Las provincias están haciendo cargo parte de rutas nacionales. Las que tienen alguna más de espalda lo pueden hacer más rápido que otras. Pero en términos generales, esto en algún momento va a tener que volver. El tema es que no hay en este momento tanto espacio fiscal. ¿Y por qué no está creciendo la recaudación? La actividad. Lo escucharon por ahí. La actividad económica, si uno vende menos, paga menos IVA. Si paga menos IVA, se recauda menos IVA. Y efectivamente eso está pasando. Desafío número 2 en esto, se mete en ese dilema que veníamos diciendo, el gobierno tiene que seguir acumulando reservas. ¿Por qué? Porque este año tenemos que pagar 5.800 millones de dólares y el año que viene 23.500 millones de dólares. El gobierno agarró una bomba caliente, que es esto. Tenía 20.000 millones de dólares netos en el Banco Central y tenía menos 11.400 millones de dólares netos y brutos 20.000 millones, y hoy estamos hablando de reservas brutas 45.000 y netas más o menos estás empatado, estás más o menos en equilibrio. Pero hoy tenemos 320 millones de dólares y el año que viene tenemos que pagar 23.500 millones de dólares. Acá hay un desafío. Al año que viene hay un desafío si el riesgo país no converge en año electoral, donde siempre está todo un poquito más movido. Esto entonces va a ser importante
que de alguna manera o se acumulen reservas más rápido, que lo vienen haciendo en este último tiempo, o que salgan a buscar algo de financiamiento interno o externo. Adivinen qué está aprovechando el gobierno, los dólares que nosotros dejamos en los bancos. Y ahora les voy a mostrar un poquito de esto. Pero fíjense, desde que el año pasado el Banco Central, barrita verde, compra dólares, barrita roja, vende dólares, cero, no hizo nada. El año pasado, desde que salimos del cepo cambiario, el gobierno no hizo nada, es más, perdió algunos dólares, pero desde este año viene acumulando reservas bastante fuertes. Este año vamos, si esto sigue así, yendo a enfrentar, si se quiere, la elección de 2027 con abultados vencimientos bastante más robustos de lo que fue el año pasado, lo cual implicaría algo menos de tensión. Pero a su vez, viene también buscando dólares en el mercado local. Fíjense que hoy el gobierno está logrando emitir instrumentos que a ustedes que nos pagan como inversores 5,3% anual. ¿Cuánto paga un bono de Estados Unidos? ¿Alguien sabe? 4 y pico % anual. Y nosotros le estamos prestando a Argentina al 5 y pico. Tenemos una confianza ciega, digamos. El gobierno está aprovechando que en este momento hay una cantidad de dólares en el mercado local argentino y que no tienen demasiado que hacer, los plazos fijos no rinden demasiado, le dan opciones en dólares y el argentino está agarrando. Con esto juntaron 2.800 millones de dólares. ¿Y qué viene pasando con el dólar? Ya nominalmente lo digo. Acá tenemos, lo saben bien, el otro día le tuve que explicar esto a gente que vino de afuera. Fue muy tedioso. Además hablar en inglés y explicarle las 6 brechas cambiarias que existían, lo bueno es que ustedes ya todos lo saben, entonces no hay problema. En términos generales, historia corta, devalúa el tipo de cambio oficial cuando entra el gobierno, de 360 a 800, va a un ritmo del 2% controlado por el gobierno, va a un ritmo del 1% y en abril de 2025 empiezan las bandas cambiarias y vamos a un tipo de cambio más o menos unificado, en su momento estaba bastante unificado, ahora vemos que desde septiembre, con algunas restricciones más, no está tan unificado. ¿Qué vimos en el periodo electoral? Punto número 4, tensión. Año pasado, año electoral, tensión, vendimos dólares del Tesoro, vendió dólares el Banco Central para que no traspase esa banda superior. Vino Scott Bessent, puso plata, tensión total frente a un escenario electoral que en Argentina siempre es disruptivo. Cuando en su momento Macri perdió las elecciones, hubo una salida de depósitos de más o menos 17.000 millones de dólares. O sea, la gente fue a sacar los dólares del banco de una semana a otra por 17.000 millones de dólares. Imagínense lo que es eso para cualquier sistema financiero. Te hace pelota. ¿Bien? Pero ese es el nivel de incertidumbre que de alguna manera está ocurriendo en la Argentina. Ahora, este dólar que lo estamos viendo acá lo estamos viendo nominal, ¿no? Esto es un dólar que se viene apreciando en el último tiempo. Este año arrancó con un año con inflación más alta de lo esperado por el gobierno, definitivamente, pero con un dólar que se mantiene bajo. Y la pregunta es por qué, y la pregunta es si se va a sostener así. Acá les voy a pedir que participen, se pueden tapar los ojos si quieren para no mirar o no exponerse. ¿Quién dice que el dólar actualmente está barato? Levante la mano. Mira, los funcionarios no se la juegan. ¿Quién dice que está caro? ¿Quién dice que está ok? Ahora sí. Bueno, entre ok y barato, diría más barato que ok, caro nadie lo dice. Vamos a mirarle un segundo esto en términos históricos. Sigan esta línea azul. Esta línea azul me muestra a precios de hoy si el dólar está en la zona alta, donde al argentino se le complica irse afuera, donde se le complica comprar dólares, donde para el importador le parece caro, el exportador está chocho en la parte de arriba, o si estamos en la parte de abajo. ¿Qué es la parte de abajo? Axel Kicillof con un dólar a 1.228 a precios de hoy, Massa con un dólar a 1.245, la convertibilidad previo a las bruscas devaluaciones del resto del mundo era un dólar a 1.365 a precios de hoy. Hoy estamos viendo un dólar a ¿cuánto? A 1.400. Estamos con un dólar bastante parecido al de la convertibilidad, previo a que en el 98 empiecen las devaluaciones más bruscas del resto de los países y la convertibilidad termina con un dólar a lo que hoy sería 1.100. Pero hoy estamos más parecidos a esto, estamos en esta zona baja. Macri logró tener este dólar bien bajo, con mucha entrada de dólares. Axel
Massa lograron tenerlo con muchísimo cepo. Y acá se logró con mucha entrada de dólares también por privatizaciones y demás. Ahora, voy a poner un poco esto en contexto un segundo, que es lo siguiente. Fíjense que acá aparece una línea gris, yo les estaba hablando del azul, que esa es la brecha cambiaria. ¿Por qué esto es importante y sobre todo para este sector? Porque durante los años 2019 hasta 2023 fines, vimos un contado con liquidación, un MEP, un Blue, lo que les guste de esos dólares, porque corren muy parecidos, en una zona altísima. Estuvimos transitando con un dólar paralelo de lo que hoy sería 3.500, 3.600 pesos por dólar. Esa era la economía, que venía un brasileño de afuera y ¿qué hacía con un dólar? Lo liquidaba acá, se iba a comer a cualquier lado, no importaba nada. El costo de la construcción, si yo lo veía en dólares, la verdad que estaba súper barato. ¿Y hoy dónde estamos? Esos dólares unificados están en la zona baja. De una economía barata para el mundo, nos fuimos a una economía más cara para el mundo en términos generales. Importaciones, si se quieren, más baratas en términos generales. Ahora, para mí hay dos preguntas acá. Una, ¿es sostenible o no? El debate de los economistas, todo en Twitter, plomazo. No se metan en ese mundo, es terrible. Pero la segunda pregunta, más interesante, es, vamos a darle que es sostenible y que esto se mantiene ahí abajo. ¿Qué pasa con las actividades económicas y con los distintos sectores con un dólar ahí abajo? Vamos a suponer que esto ya está y Argentina queda acá. Bueno, no es lo mismo una economía que tiene un caudal tributario muy importante, donde se cobran impuestos muchas veces distorsivos, donde la actividad económica se le complica, con un dólar alto que con un dólar bajo. No es lo mismo tener un dólar bajo si tenemos financiamiento barato, en épocas donde el financiamiento para las compañías, ni hablar para las personas, estuvo bastante caro en el último tiempo. Entonces, cuando las líneas de costo de una compañía están abultadas, ya sea por temas tributarios, por temas de ineficiencia propia, por temas de tasas de interés que están altas y qué sé yo, ahí sí es donde el tipo de cambio empieza a jugar un partido bastante relevante. ¿Bien? Ahora voy a meterme un poco más en eso. Pero fíjense, si esto está acá, las importaciones, ¿qué tiene que estar pasando? Volando. ¿Y qué está pasando con las importaciones? Se hicieron pedazos. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué las importaciones se hicieron pedazos? No hay actividad económica. La actividad económica baja con sobreestoqueo del año pasado hace que hoy sea un problema seguir importando a la misma velocidad que uno lo hacía. Pues si yo tengo un galpón lleno de cosas, ¿qué voy a salir a importar? Nada. Primero tengo que reventar esto. Y además para sostener ese galpón con cosas, eso es un costo financiero tremendo, sobre todo si la tasa de interés está muy alta, porque lo que yo no hago con esa guita ahí, que la tengo inmovilizada, es días que pierdo de rendimiento de interés. ¿Y qué hago? ¿Salgo a capitalizar con un dólar que lo veo ahí abajo? ¿Cuál es el más complicado de esta economía en general? El que llegó apalancado, que llegó con mucho inventario y tiene que estar pagando tasa alta y no quiere capitalizar un dólar que vende y no le dan demasiados pesos, ese es el que hoy está más complicado, si se quiere, en términos generales, y después vamos un poco a los sectores. Entonces, primer punto, ¿este dólar se puede sostener acá? ¿Sí o no? Mirá, te digo, mientras las importaciones sigan ahí abajo, hay poca demanda. No de las personas están comprando. Pero además hay mucha oferta por un fenómeno que no pasaba antes, que es el siguiente. Las empresas privadas salieron a colocar un montón de deuda en el exterior. Y esa deuda que salieron a colocar, principalmente energética, la están vendiendo hoy en el mercado. Y este año viene más acelerado que el año pasado. Hay más oferta. Además, si yo veo el crédito en dólares y el crédito en pesos, el crédito en pesos se murió a partir de que la tasa de interés se volvió demente, y ahora voy a hablar un poco de eso, les prometo, pero el reemplazo de eso fue el crédito en dólares. El crédito en dólares empezó a traccionar un montón, y que tracciona el crédito en dólares te pone más dólares en la economía en general. La gente deja los depósitos en dólares, los bancos salen a prestarlo, tienen que liquidarlo en el mercado, el Banco Central entra y compra. Entonces, precios de commodity altos, el crédito creciendo, las empresas saliendo a buscar la plata en el exterior e importaciones bajas, el tipo de cambio no se va a mover, aunque aparezca el Banco Central a comprar un montón de dólares. Distinta la situación si la actividad económica empieza a repuntar.
porque ahí empieza a aparecer un factor más importante que son las impos. Y ojalá que eso pase en algún momento, que las importaciones vuelvan a crecer. Fundamental, riesgo país. Argentina pasó un riesgo país de 2.000 y pico a cerca de 500, como ya les mostré, acompañado bastante por la región. Todavía esto tiene que seguir bajando un poco más. Pero voy a ir a las tasas directamente. Ese gráfico más feo que tengo, sí, confirmado, pero hay que seguirlo. Las tasas de interés. Tasas de adelanto, descuento de cheque, giros en descubiertos, crédito hipotecario, personal, tarjeta de crédito, todo está acá. Y acá otra de las diferencias grandes. Para mí una de las más importantes a entender es la brecha cambiaria. No es lo mismo operar un país con brecha y con un dólar muy alto de lo que estamos viendo hoy. Y no es lo mismo tener una tasa de interés recontra negativa, como nunca estuvo en la Argentina, a una tasa de interés recontra positiva, como nunca estuvo en la Argentina. ¿Qué significa? Que por encima de la inflación estás allá arriba, si la tasa de interés va por debajo de la inflación, estás acá abajo. ¿Qué hace el consumidor cuando la tasa de interés está recontra abajo? Bueno, sale a comprar dólares, es correcto, pero además de comprar dólares como consumidor, dame 12 cuotas, pago allá, no me importa, la última cuota queda recontralicuada, no me interesa. Cuando la película se da vuelta, empezás a ver consumidores que quedan más apretados, porque esas tasas de interés que quedan decir, che, a 12 cuotas si me olvido, ahora te está comiendo acá. Esta cuota no se licuó, ¿qué pasó? No, la inflación bajó, la tasa es más alta, no se licuó. Pero hay un fenómeno que es importante. La diferencia, los bancos ustedes ya saben, viven de lo siguiente, tomo sus depósitos de acá, me los quedo, les pago algo para que me lo den, plazo fijo. Agarro con eso, me doy vuelta y ¿qué hago? Presto. ¿De qué vive el banco? Esa diferencia. Tomo a X% de plata, me doy vuelta, la presto. Esta es la diferencia normal. ¿Dónde está esa diferencia hoy? Métanse en sus apps. ¿Cuánto les pagan por dejar la guita ahí? 18% anual. Contra una inflación de 30, vamos a ponerle, que viene corriendo. Pónganse a sacar un crédito en esa misma app. Esa diferencia nunca estuvo tan alta. ¿Bien? ¿Y por qué? ¿Alguna idea? La morosidad explotó. Quienes habían sacado crédito en su momento, entraron al sistema financiero por primera vez, las familias particularmente no están pudiendo repagar los créditos. Entonces la volatilidad de tasas del año pasado, que fue esto de acá, este lío de las tasas, está generando hoy consecuencias de que la capacidad prestable de los bancos sea menor, porque la morosidad, sobre todo a personas, subió mucho. No tanto a empresas, por eso van a ver que los préstamos a empresas ya están más bajos, pero no a familias. Una parte de eso se vende a estudio de abogados, chau, quédense con la deuda, fíjense si lo pueden cobrar en algún momento. Otra parte están llamando para refinanciar a las personas o a las distintas empresas con créditos un poquito más bajos, porque la tasa está bajando, pero hasta que esto no se recupere, difícilmente veamos un crédito creciendo. Cheques rechazados por su parte, me quedó medio bostero el gráfico, vamos a tener que cambiarlo, pero esta suba de acá también es una preocupación, algo que alerta, ¿no? No es como los peores momentos de la pandemia, ni por las tapas, pero sí es algo a llamar la atención. Último punto es la inflación. La inflación pasó de 300% a 32%, ¿bien? Con un dato positivo sobre el final, que es que esta inflación que venía subiendo ahora bajó cerca de 2%, de 2,6%. Y acá es donde el presidente viene prometiendo que va a ser 0, algo. Tenés varios factores que te están complicando para ese objetivo. El primero es que el mundo está un poquito más complicado, con un petróleo mucho más alto, lo cual genera un impacto en los combustibles directos. No le pasó a Argentina, le pasó a todo el mundo. Estados Unidos tuvo un nivel de inflación bastante más alto a lo esperado. Dos, tenés una economía que se está abriendo en términos generales, con lo cual eso te cambia los precios relativos de la economía. Puedes decir, yo exportaba X cantidad de carne, me abrís nuevos mercados, tengo más incentivo a exportar en un momento en el cual la carne en general está subiendo a nivel global. Bueno, probablemente tengas un impacto en la carne, eso pasó inicialmente. 3, tenés bastante inercia inflacionaria de cosas que se van ajustando permanentemente contra el mes inmediato anterior.
No sé si a todos les llega un mail de las prepagas, pero te dicen instantáneamente, al mes que corre, la inflación pasada. Y eso de alguna manera te va retroalimentando ciertos puntos de la inflación porque no cortás de cuajo, digamos, la inflación pasada que te sigue molestando en la inflación presente. Entonces, algunos puntos de ahí están todavía molestando este objetivo y obviamente habrá que ver cuál es la expectativa hacia adelante. Pero les voy a mostrar un poquito de esto. Expectativas de inflación para 2026, 2027 y 2028. ¿Qué ve el mercado? El mercado ve que esta inflación, que ni bien arrancó el año, decían va a ser de 20, hoy el mercado ya dice va a ser de 30. Y si es de 30 va a ser muy igual a la de 2025. Para el año que viene recién iría a 19 y recién para el siguiente año estaríamos en torno a 13,3%. O sea, es una inflación que va a bajar, pero más lento que lo que el gobierno hubiera esperado. Tasas de tipo de cambio, el mercado está viendo algo parecido, a cerca de 1.700 para fin de año. Nosotros estamos un poquito más arriba. Y después expectativas de tasa de interés. El mercado está viendo que van a seguir bajando, pero muy despacio, ya no queda demasiado, cerca de 2 puntitos para fin de año. Voy a la actividad económica porque me quedo sin tiempo, para mostrar un poco esto. Esta es la actividad económica de la Argentina desde hace varios años. Lo que vemos acá es una actividad económica que tiene un techo ahí que no lo logra romper del todo, aunque en el mes de enero vimos un aumento importante, en el mes de febrero volvió a contraerse. Sin embargo, una actividad económica que está más o menos en un récord, cuando lo veo en términos per cápita, estamos bastante más abajo. Puedes decir, che, producimos más bienes y servicios que antes, los datos me dicen que esto es correcto. Cuando lo veo por cantidad de personas, no satisface al total de la población. Crece la economía, no a la velocidad, digamos, que ha crecido la población últimamente, ¿no? Los últimos datos que tenemos son una economía que se pegó un palazo en febrero, yo creo que en marzo va a terminar dando positivo. Pero esto lo habrán escuchado hasta el cansancio, pero igual lo voy a mostrar, que es lo siguiente. Esta economía, desde 2023 hasta la fecha, creció 3,5%, pero con sectores que crecen al 10% y otros sectores que no logran salir del -7%. ¿Quiénes están entre los ganadores? Agro, minería, intermediación financiera, actividades inmobiliarias. Entre los perdedores hasta el momento, construcción, industria, comercio y otros servicios. Fíjense la construcción en particular, que me meto con estos números. Directamente la construcción está en un nivel bastante más abajo de lo que estaba en diciembre de 2023, obviamente con afectaciones importantes en lo que tiene que ver con la obra pública en particular. Pero si yo veo el índice Construya, que de alguna manera me va mapeando lo que va pasando con todo lo que tiene que ver con insumos, estamos viendo que la variación desestacionalizada viene desde febrero creciendo todos los meses. Lo cual es, che, bueno, pero fíjate en el nivel que estoy mucho más abajo. Sí, pero la pregunta es si esto ya pegó la vuelta o no, y si esto efectivamente está mejorando o no. Algunas señales de vuelta por parte de la obra pública es que muchas de las licitaciones que hasta el momento no se habían hecho a nivel nacional entran ahora en junio, porque se han abierto gran parte de los tramos de los distintos sobres de las licitaciones, y eso es una buena noticia. Por parte del sector privado, para mí, en lo que tiene que ver con edificios, va a depender bastante del proyecto que se está haciendo y dónde se está haciendo y con qué, digamos, márgenes se está haciendo. Fíjense el costo de la construcción en particular. Una cosa es si lo vemos el costo a dólar blue, lo mismo, la brecha cambiaria mucho más alta, nos llevaba a costos de construcción mucho más bajos. Hoy estamos promediando un costo mucho más elevado que antes, con estos dólares unificados, nos está llevando a niveles parecidos del año 2017, un poquito por encima, 14 si lo veo al dólar oficial, pero hace tiempo que no veíamos un costo de la construcción tan caro en términos generales. ¿Bien? Ahora lo voy a ver a términos históricos. ¿Qué me importa de este gráfico en particular? Esto está corregido por la inflación que hubo en dólares también, ¿no? Entonces, de alguna manera me dice el dólar verdadero. El costo de la construcción, si yo lo veo en términos históricos, medido a dólar blue, estuvo muy barato. Muy barato en términos históricos. Hacía rato que no veíamos estos números en su momento, salvo momentos de crisis con hiperinflación y demás, pero hace rato que no veíamos estos números. Y cuando yo corrijo, che, bueno, esto ya subió, que es lo mismo que este gráfico de acá al final, esto ya subió, tampoco estoy en el máximo que Argentina supo tener en algún momento, ¿no?
Y fíjense lo que fueron los años 90, que uno podría pensar, che, acá hay cosas de una convertibilidad, una economía estable, más abierta, qué sé yo. Bueno, fueron todos años de costo alto en general. No digo que tenga que volver a ese nivel, lo que digo es que en términos generales estaría esperando un escenario de mantener un costo más elevado en términos generales de lo que estamos viendo de costos más bajos. El gobierno quiere ir por el lado de la importación y demás. Yo creo que eso no te afecta demasiado al total del negocio, ¿no? Pero bueno, ustedes saben mucho más que yo de este tema. Algo que sí me parece importante es el siguiente ratio que de alguna manera nos permite ver la capacidad de compra que tiene alguien con un salario. Ya sabemos que en Argentina no se compran con salarios, sobre todo porque el crédito todavía no creció y ahora lo vamos a ver. Pero acá hay una relación que es la siguiente. ¿Cuánto vale? Esto está en Cava, perdón. Pero bueno, el que más traqueo es Cava. ¿Cuánto vale el valor de metro cuadrado en Cava durante los años desde 2005 hasta 2026? Subió en su momento, en 2013 con cepo cambiario empezó a bajar, con Macri llegó a un pico muy alto y hoy recién estás ahí abajo, recién estás empezando a aumentar un poco los precios del valor del metro cuadrado de venta. Y cuando yo veo los salarios en dólares de los argentinos medidos a dólar blue, lo que veo es que veníamos de salarios horribles, con un precio del metro cuadrado que esta relación hacía que en algún momento tuviera que bajar el metro cuadrado y teníamos una relación de compra de metro cuadrado según salario muy baja. Vos con un salario comprabas 20% de metro cuadrado, ahora estás con una relación que te empuja hasta el 70% en dólares. Por supuesto, vos decís, che, mi salario no me da, no llego a ni pagar la prepaga y este pibe me está hablando de metro cuadrado. Tu salario en dólares mejoró muchísimo respecto a 2023. Porque el dólar se quedó estable y la mayoría de los que fueron recomponiendo salario en pesos le fueron ganando. Entonces el salario en dólares mejoró un montón y esa relación, porque el metro cuadrado todavía no subió tanto, está en niveles muy altos. ¿Qué tiene que traccionar? El crédito hipotecario, que con Macri fue muy bueno inicialmente y se derrumbó muy rápido, acá tenemos un crédito que está estable incluso a la baja. Tiene un periodo de arranque que el año 2025, por ejemplo. Los créditos hipotecarios todavía no arrancaron. Yo creo que los bancos van a salir a buscar ese negocio, pero no va a ser en el cortísimo plazo. Están de a poco empezando a aumentar, sobre todo por el tema morosidad, están empezando a aumentar de alguna manera esa exposición, pero va a ser lento. Los bancos están trabajando más lento de lo que lo hicieron en su momento. Y obviamente acá tenés ingresos sí reales, que acá en pesos sí importa por la cantidad de cuotas, que están más bajos que 2017. Entonces, el arranque no iba a ser igual que 2017 en ningún momento. Y déjenme mostrarles algo. Esto también está en Cava, perdón, pero bueno. Esto nos mide el precio a estrenar y en pozo y del usado, donde el que más reaccionó ya es el precio en pozo, porque el material de la construcción está mucho más alto, el de estrenar recuperó pero está un poco más bajo y el usado todavía sigue bajo en términos generales. ¿Bien? Me voy apurando porque me van a rajar. Empleo, para entender un poco la dinámica de Argentina, el empleo en particular, vemos que está, bueno, obviamente muy fuerte en Neuquén, Río Negro viene bien, La Pampa viene bien, allá Salta bastante bien también. El empleo está poco heterogéneo en la Argentina en términos generales, con una zona del sur que está bastante complicada. Esto tiene que ver con bastantes cambios en el sector de oil and gas, sobre todo, y alguna apertura de aranceles. Y cuando yo veo el salario real en términos generales, toda la economía argentina estuvo complicada. Obviamente Neuquén es la que más zafó por el boom del oil and gas en particular, Vaca Muerta y todo lo que ya sabemos. Pero en términos generales, ¿qué es lo que quiero marcar con esto? Estamos con una población que en términos reales la masa salarial está más baja. Las crisis que hemos tenido en el último tiempo llevan a que el salario en general de la Argentina esté más abajo respecto a lo que subieron los precios en general. Esto mapea todo lo que es sector privado. Y por último voy a terminar con algo de proyecciones, que es lo siguiente. Digo, ¿qué se espera para este año? Nosotros creemos que este año se va a crecer. Vuelvo al triángulo que hablé antes. ¿Al 5% que quiere el gobierno? No, no creemos que esté por ahí. Estemos más cerca de 2,5, un poquito más quizás, pero no mucho más que eso. ¿Cuáles van a ser los sectores ganadores? Agropesca, petróleo y gas, minería y construcción. Construcción lo tenía que meter. No, pero mentira, pero de verdad lo creo. En el medio, comercio, logística, turismo emisivo, intermediación financiera, electricidad, gas y agua, actividades inmobiliarias. Y los que van a estar más complicados en general, industria, gastronomía, hotelería, tipo de cambio bajo,
complica incluso también la entrada de turismo del exterior, educación y servicios sociales de salud. En términos generales, yo creo que esta economía va a crecer, pero la heterogeneidad va a seguir estando. Las preguntas son del desafío social, de alguna manera cómo esto se consolida hacia adelante y cuánto se aguanta en los distintos sectores del país. Porque es muy distinto lo que está pasando en este momento en Mendoza, de lo que está pasando en AMBA, de lo que está pasando en Tucumán o de lo que está pasando en Tierra del Fuego. Se está viviendo una economía bastante partida en términos generales a nivel sectorial y tenemos que ver eso cómo impacta el año que viene. El gran objetivo de Argentina, dejar de subir, caer, subir, caer, subir, caer y meter 3 años de crecimiento consecutivo, eso ya va a ser un logro bastante importante para nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, excelente disertación. ¿El teléfono, Santiago? Si no, lo sorteamos. ¿Qué dicen? Bueno, y agradecerles nuevamente la atención que también brindan para que estas disertaciones también sea mucho más fácil, ¿no? Estar subido en escenario y dar tantos conceptos.